Jesús, y traemos un tema importante a la mesa, y es que Argentina, el país que muchos saben que más se ha alineado ideológicamente con la Venezuela de Maduro, ha planteado un polémico proyecto: regular las redes sociales. Esta propuesta, Carla, surgió de uno de los máximos colaboradores del presidente Alberto Fernández. La persona que hizo esta propuesta se llama Gustavo Vélez y es el secretario de Asuntos Estratégicos. La propuesta, abro comillas, dice él, son lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Este funcionario argentino ha dicho que el objetivo es evitar que también se deje, y abro comillas nuevamente, de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. Aquí cabe la pregunta: ¿quién pretende determinar las opiniones que se defienden como tóxicas? Y también lo pongo en comillas, ¿cuál sería el estándar? Es que lo curioso es que este tipo de propuestas se parecen mucho a las de Rusia, donde se han visto detenciones de personas por sus posturas políticas, o aún peor, en China, donde directamente encarcelan a las personas por sus opiniones en redes sociales. Estamos en conexión desde Argentina con Silvana Giudici. Ella es presidenta de la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia. Bienvenida a RCN Mundo, Silvana, y preguntarle directamente, ¿el gobierno argentino quiere controlar lo que opinan los ciudadanos en las redes sociales? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludar a la audiencia colombiana acá desde Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que me entristece que en Colombia nos conozcan como el país que más se acerca al gobierno de Venezuela, nada más lejos de la intencionalidad del pueblo argentino que estar cerca de las dictaduras. Obviamente hay un gobierno kirchnerista en la región, desde los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina Kirchner, y ahora en este encabezado por Alberto Fernández, hay una intencionalidad geopolítica de acercarnos a Venezuela, Rusia. Hace muy poquito el presidente argentino, una semana antes de que Putin invadiera Ucrania, se presentó en Moscú diciendo que él quería ser la puerta de ingreso de Rusia en Latinoamérica. Esto nos da tristeza a la mayor parte de los argentinos que condenamos la violencia y los gobiernos autoritarios. Por eso es importante este anuncio de el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que fue repudiado enormemente, no solo por la oposición, las organizaciones de derechos humanos como la nuestra, que es la Fundación LED, Libertad de Expresión Más Democracia, por su contenido autoritario, sino que fue repudiado por toda la sociedad y esto se reflejó largamente en las redes sociales durante estas últimas 48 horas. Gracias a Dios, la sociedad argentina sigue pensando que la libertad, la no violencia y la democracia son el camino para el futuro. Silvana, precisamente nos cuentan que en Argentina el kirchnerismo suele decir abiertamente lo que hará, o sea, lo dice de frente, y que este tipo de propuestas que se ponen como si fueran globos de ensayo, luego las terminan implementando aunque la sociedad se oponga. ¿Cómo está la libertad de prensa en Argentina? Porque allí durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se aprobó una polémica ley de medios. Así es. Nosotros, bueno, en aquella época yo ocupaba la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados. Como exdiputada me ha tocado ser la oposición a esa iniciativa, que era una ley en aquel momento, en el año 2009, calcada de la ley resorte venezolana o de la ley de Correa, que incluía incluso hasta fusilamientos mediáticos. Bueno, esa es la intencionalidad siempre de estos gobiernos, a través de enunciados supuestamente democráticos en busca de la pluralidad de voces, imponen cepo, censura, restricción, cierre de medios, y en este caso, este anuncio de Gustavo Vélez de hace pocos días es el tercer intento de esta cuarta administración kirchnerista, el tercer intento de regular redes sociales. El primero fue en abril del 2020, la ministra de Seguridad, la ex ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, en el Congreso de la Nación, dijo que ella estaba llevando adelante un ciberpatrullaje de las redes.
admitió que estaba monitoreando con las fuerzas de seguridad las redes sociales, viendo la opinión de los ciudadanos para conocer el humor social, así lo dijo ella. Bueno, esto por supuesto mereció el repudio de toda la sociedad, de la oposición, y la exministra tuvo que volver atrás. Luego, en el 2021, una funcionaria que cumple un rol a cargo de una defensoría del público, una figura muy controvertida que creó la ley de medios, pero la titular de este organismo, que es periodista, dijo que iba a crear un observatorio, que lo llamó Nodio, para perseguir las campañas de desinformación y el discurso de odio. Ese segundo intento, por supuesto, quedó en la nada porque también mereció el repudio de toda la sociedad y de la oposición. Entonces, este de Vélez es el tercer intento por regular los contenidos de las redes sociales. Como en este contexto político frágil que vive la Argentina hoy, y después de que el gobierno de Alberto Fernández perdió las elecciones de medio término, estas iniciativas van a quedar en la nada porque la oposición, que es la que tiene que tratar estos temas en el Congreso, por supuesto que se va a negar. Pero si esto no se sucediera así y el kirchnerismo tuviera todos los apoyos, estoy segura que regularía, como en una nueva ley de medios, el funcionamiento de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay una concepción autoritaria sobre la opinión y el debate público. Como el debate público pasó ahora de los medios audiovisuales y de la calle, producto de la pandemia, pasó a Internet, entonces el objeto de deseo para el control es lo que circula por Internet. A la par que miran las leyes sancionadas en temas de fake news y tratan de imitarlas, Sí. que hoy están vigentes en Rusia, en China, donde directamente por un posteo en Twitter o en Facebook la gente va presa o desaparece, como fue el caso de Sí. una médica china cuando habló del coronavirus en la red Weibo, o como ha sucedido ahora en Rusia, que directamente reciben cárcel quienes opinen en contra del conflicto Silvana, con Rusia. precisamente usted nombra a Rusia y China y quiero preguntarle si se puede decir abiertamente que hay una alineación del gobierno argentino con Rusia y China. No, no se puede decir abiertamente porque, como les decía, la composición política de este país ha cambiado y hay una oposición muy fuerte que repudia ese alineamiento y la sociedad también repudia ese alineamiento. Pero es cierto que el partido que gobierna y sobre todo las facciones más radicalizadas que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner imitan en gran medida las políticas de estos gobiernos como Maduro, como Cuba, como Rusia. Y además, también, esta es una cuestión política, ya no tanto del tema redes, en su momento también hubo un cierto alineamiento con Irán por el escándalo del pacto que se había tratado durante el gobierno de Cristina Kirchner para, de alguna manera, resolver la investigación del atentado lamentable y luctuoso que tuvimos en la Argentina, provocado por Irán en las embajadas de Israel y de la AMIA, ¿no? Entonces, todo ese contexto geopolítico es otra cosa. En cuanto a la regulación de las redes sociales, por supuesto, estos gobiernos que intentan alinearse con gobiernos autoritarios, con postulados de izquierda, pero que en realidad son profundamente conservadores, lo que imponen es el control de la opinión, el control de la economía. Aquí estamos con cepos cambiarios, estamos con prohibición de importaciones, tenemos grandes problemas en la economía con una inflación disparada justamente por esta concepción regulatoria de que estos gobiernos intentan imponer controles y regulaciones sobre todas las libertades. La libertad de expresión es la víctima principal y primera, la libertad económica, la libertad individual. Bueno, esto es así y lamentablemente es el panorama que hoy tenemos en la Argentina. Por eso, esta frase tan desafortunada de Gustavo Vélez ha tenido tanta repercusión, no solo en la Argentina, sino en el ámbito internacional, porque no se puede considerar que el contenido de las redes sociales pueda ser tóxica para la democracia, sino
todo lo contrario, ¿no? Entendiendo que hay campañas de desinformación y fake Sí. news que deben ser analizadas desde el punto de vista académico, multisectorial, interdisciplinario, lo que no se puede hacer es que sean los estados que traten, como ya han tratado en estas 3 oportunidades en la Argentina, de crear un ministerio de la verdad y que sean los gobiernos los que digan qué noticias son sanas o qué noticias son tóxicas. Venga, quiero aprovechar también el panorama que ya hemos visto en los vecinos de Colombia, Venezuela, Nicaragua, el panorama que usted describe en Argentina y también su experiencia como presidenta de la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia, para preguntarle por el tema puntual de Colombia. La libre prensa, por supuesto, es el pilar de toda democracia y estamos aquí en Colombia en pleno proceso electoral. ¿Qué esperar si ya hay candidatos a estas alturas que han atacado a la prensa con discursos de odio y estigmatizantes, como fueron calificados por varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa nacionales e internacionales, llamándoles neonazis, criminales políticos? Es grave en el contexto en el que atraviesa toda la región. Hay 2 grandes amenazas para la libertad de expresión y el periodismo independiente en Latinoamérica que se sostienen desde hace muchos años. Uno, los gobiernos autoritarios, como ya hemos reseñado en el caso de Venezuela, Ecuador o la década anterior Argentina, donde los periodistas eran perseguidos, encarcelados. Después, situaciones mucho más graves como la de México, como la de El Salvador, la de Honduras, donde los periodistas directamente son asesinados. Entonces, este es uno de los panoramas. El otro de los grandes problemas que atraviesan a todos nuestros países es el crimen organizado, el narcotráfico contra la prensa también, y allí hemos reseñado en la Fundación LED muchos de los casos que tienen que ver con Colombia, donde los periodistas también han sufrido en los últimos años persecución y en algunos casos asesinatos, ¿no? Entonces esto también tiene gravedad y me parece que el gobierno colombiano ha avanzado muchísimo en cuanto a el respeto de la prensa y se ha mantenido al margen de la tendencia venezolana de las últimas décadas, pero sí hay que mirar con mucha atención porque no estamos en un panorama de un continente con libertad de expresión Sí. robusta, sino siempre está amenazada. Por eso me parece que hay que alertar a la sociedad sobre cualquier discurso que tenga que ver con la estigmatización de la prensa o con la partidización de la prensa, porque muchos de los candidatos o de los que luego llegan a ser funcionarios generan un discurso de menoscabo y de odio hacia el periodismo porque para ellos es un factor de desestabilización. Cuando el periodismo investiga, como en Sí. el caso de la Argentina, que se ha metido con los casos de corrupción y que ha denunciado gran parte de las causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados tienen que ver por investigaciones periodísticas. Entonces, en este contexto donde estos gobiernos intentan poner a la prensa en el lugar de enemigos, toda la sociedad tiene que tener mucho cuidado porque esto menoscaba la calidad democrática de ese país y las libertades individuales a la larga. Silvana Giudici, gracias por estar con RCN Mundo. Un buen día para usted en Argentina. Al contrario, buen día. Adiós.